Bueno, vamos a comenzar con la bolilla número 7. Hoy vamos a ver el primer punto. Mañana vamos a terminar con este segundo punto, que se refiere a la prueba confesional. Y a partir de pasado mañana, como hicimos con la bolilla anterior, va a retomar la clase la doctora Adriana Comiso, que seguramente arrancará con el tema de la prueba testimonial. Elina Otero, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, lo escucho. Bueno, ¿puede ser que vos me mandaste un mail de consulta? Sí, hace unos días. Bueno, sí, te pido disculpas porque lo vi recién hace 2 días, así que a No hay la problema. brevedad te lo voy a contestar. No ¿Dale? hay problema, Bueno, doctor. muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Fantástico. Bueno, vamos a comenzar a ver con lo que nos pide el programa acá, que nos habla de la prueba de confesión. Ustedes han visto, tengo entendido, con el doctor Verdi, todo el tema relativo a la prueba, qué es la prueba, para qué sirve, cómo es la apertura a prueba, etcétera, etcétera. Nosotros primero vamos a arrancar con un concepto de lo que es la confesión y después vamos a hablar de la prueba de confesión, que son dos cosas distintas, vamos a ver por qué. En realidad la confesión es una de las especies que componen al género del testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es un acto, yo diría, humano, mediante el cual una persona se va a referir, va a comentar y va a tratar de retrotraer y representar hechos no presentes, es decir, hechos pasados. De modo que dentro de esta denominación como una especie del testimonio, podemos decir que esa declaración puede ser prestada por las partes que intervienen en un proceso o también pueden ser presentadas por terceros. Y acá vamos a distinguir los dos puntos que hacen al motivo de esta bolilla. Si esa declaración la está llevando adelante alguna o ambas partes del proceso, estamos en presencia de una confesión. En tanto, si esa declaración la hace un tercero ajeno al proceso, estamos en presencia de testigos y por lo tanto vamos a hablar de la prueba testimonial. En realidad el concepto para definir ahora sí a la prueba de confesión, o sea, la confesión como un acto procesal y como un medio de prueba. Entonces decimos que es la declaración que prestan una o las dos partes a solicitud de la contraria, que se va a referir al reconocimiento o no de hechos pasados en los que han intervenido personalmente. Pero esto tiene una característica que le es propia y que si no se cumple no es una confesión. Esta característica es que esta declaración que hace alguna de las partes lo perjudica personalmente y favorece a la contraria. Repito, para que la confesión o esta declaración sea una confesión como medio de prueba, tiene que reunir dos requisitos. El primero, por supuesto, que se refiere a hechos pasados en los cuales quien declara, o sea, la parte que declara, ha tenido una intervención personal. Y el segundo requisito es que esta declaración que hace tiene que perjudicarla personalmente y tiene que ser favorable o favorecer a la contraria. Si se cumplen estos requisitos, estamos en presencia de una confesión. Si no, podrá ser simplemente una declaración, pero nunca va a ser una prueba de confesión. Acá nos piden una diferencia entre lo que sería la prueba de confesión y lo que sería la admisión. Bueno, una de las diferencias es la que acabo de mencionar, justamente.
Cuando uno admite algo, eso no necesariamente significa que lo perjudique y que favorezca la contraria. Es simplemente un reconocimiento de un hecho, y a eso se refiere cuando hablamos de la admisión. Por otra parte, otra característica típica es también que la admisión lo que tiene, y que es característica, es que es un acto en que solamente puede ser llevado adelante por el demandado. Solamente el demandado quien puede presentarse y admitir uno o varios hechos invocados por la parte actora. En cambio, la confesión es una declaración que es llevada adelante por cualquiera de las dos partes o por las dos partes. Puede ser una prueba confesional que ofrece el actor, y ahí tendrá que declarar el demandado. Puede ser una prueba confesional que ofrece el demandado y así tendrá que declarar el actor. O puede ocurrir, como se da en la mayoría de los casos, que declaran los dos. Pero lo cierto es que en cualquiera de los dos casos se cumple esta característica de que va a ser desfavorable a quien está declarando, a quien está confesando, y va a ser favorable a la contraria, sea el demandado o sea el actor, cualquiera de los dos. En realidad, la admisión tiene una característica, se puede referir a cualquier tipo de hecho, mientras que la confesión, como dije, solamente se puede referir a hechos personales o aquellos hechos en los cuales el confesante, que después vamos a ver técnicamente cómo se llama, ha intervenido en forma personal. Esta es otra diferencia. Y con respecto a la naturaleza jurídica de una y de otra, digamos de la confesión y la naturaleza jurídica de la admisión, en realidad la admisión es solamente una alegación, es un acto procesal que consiste en una alegación, mientras que la confesión es un medio de prueba. Ustedes nunca van a ver que se tome a una admisión de los hechos como un medio de prueba. Es un acto procesal, que después puede llegar a transformarse en un convenio, estamos de acuerdo, pero como su naturaleza jurídica no es un medio de prueba. En cambio, la confesión sí es un medio de prueba. ¿Cuáles son los sujetos que pueden intervenir o que deben intervenir en la prueba de confesión? Solamente las partes. Porque, como dije hace un rato, si los sujetos que intervienen no son las partes, podríamos en todo caso estar ante el fenómeno procesal de la declaración testimonial, pero nunca de una confesión. Con respecto al objeto, la prueba de confesión obviamente va a tener el objeto de intentar probar aquellos hechos que han sido invocados por la parte que propone la prueba. Si yo pido la confesión del demandado, toda la confesión del demandado impulsada por mí como actor va a estar dirigida especialmente a hechos que son hechos pasados en los que ha tenido una participación directa el demandado y que además forma parte de estos hechos que ustedes ya conocen como hechos conducentes y controvertidos. Recuerden que seguramente cuando han visto el tema con el doctor Verdi, habrán visto cuándo una causa puede o debe ser abierta a prueba. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí, se le escucha. Doctor. Bueno, les decía entonces que con respecto a los hechos, solamente se pueden tratar aquellos hechos que pueden ser objeto de prueba. Ustedes ya saben que hay hechos que están eximidos o que nunca pueden ser admitidos como sujetos a prueba, que son ¿cuáles hechos? Aquellos hechos que no fueron invocados por ninguna de las partes. Son hechos que están excluidos. También están excluidos aquellos hechos
que han sido invocados por una de las partes y reconocidos por la otra. De modo entonces que estaríamos en presencia de hechos quizá conducentes porque hacen a la resolución final o a la cuestión final del proceso, pero no son hechos controvertidos, son hechos coincidentes. Entonces, si hay coincidencia, nunca puede haber apertura a prueba. Sería un dispendio jurisdiccional innecesario. Entonces, con respecto a los hechos que son propios de una confesión, son aquellos hechos que revisten el carácter de controvertidos porque son invocados por una de las partes y además son negados por la otra, y también que son conducentes, que son una acción de fondo que se intenta resolver en el proceso. ¿Cuáles son las clases? Si tuviéramos que hacer una clasificación de la prueba confesional, podemos hacer una clasificación en función de distintos criterios o de distintas formas conceptuales. Si hablamos de clasificar a la confesión atendiendo al lugar donde la confesión se lleva a cabo o donde se presta, podemos hablar de la confesión judicial y de la confesión extrajudicial. La confesión judicial, como su nombre lo indica, es aquella confesión que se lleva a cabo en la sede del juzgado, en presencia del juez o del secretario, pero en la sede del juzgado. Y la confesión extrajudicial es aquella confesión que una parte puede prestar respecto de la otra, o ambas entre sí, pero fuera del asiento del juzgado. Entonces es una confesión extrajudicial, que también va a tener un valor probatorio, pero vamos a ver que es diferente en un caso y en otro, por razones obvias, porque la confesión judicial, como dije, se presta en la sede del juzgado y se presta ante la presencia directa del juez o, en su caso, del secretario. Otra clase de confesión, pero aquí atendiendo a la forma como se llega a la prueba de confesión. Podemos hablar de una confesión espontánea o podemos hablar de una confesión provocada. Desde ya les adelanto que en el 99% de los casos la confesión judicial es una confesión provocada. Es una confesión que es a pedido de parte, como dije, generalmente de ambas partes, el actor y el demandado. El actor cuando promueve la demanda o dentro del plazo procesal para ofrecer la prueba, y el demandado al contestar la demanda o también dentro del plazo procesal para ofrecer la prueba. Después tenemos otra clasificación que hace a la calidad de la confesión. Y acá tenemos que hablar de la confesión expresa o la confesión tácita o confesión ficta. La confesión expresa es aquella confesión donde quien está declarando está reconociendo los hechos que han sido invocados por el demandado o por quien propone la confesión, y esto tiene un efecto, una fuerza probatoria muy importante, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá hago presente un dicho que ustedes conocen, la confesión de parte, relevo de prueba. En consecuencia, la confesión expresa tiene una importancia enorme dentro del proceso en favor de quien propone la confesión y en perjuicio de quien confiesa, porque como dije al inicio, la confesión perjudica a quien está confesando y favorece a la otra parte. Esa es la confesión expresa. La confesión tácita, también llamada confesión ficta, se llama así porque justamente es una ficción que crea la ley, algo así como una suposición. ¿Y se da cuándo? Se puede dar en dos ocasiones. Cuando quien ha sido citado para producir la prueba de confesión como confesante
no se hace presente, sin ningún tipo de justificación, por supuesto. Es decir, la audiencia, la falta de concurrencia a la audiencia donde se va a prestar la prueba confesional por parte del citado a confesar, genera una presunción en su contra. Por eso digo que es algo así como una ficción. Suponemos que es verdad todo lo que dijo quien ha propuesto la prueba de confesión, por una ausencia injustificada. Que esto es algo así como un desinterés procesal, que de alguna manera genera este efecto. La suposición de que esto es así. Y en consecuencia se lo va a tener por confeso. Y el otro caso es cuando, habiéndose presentado a la audiencia, habiendo concurrido y habiendo producido la prueba confesional, las respuestas por parte de quien confiesa son respuestas, yo diría, evasivas. Cuando dicen sí, en realidad no me acuerdo, no estoy seguro, puede ser, no lo puedo asegurar. Bueno, este tipo de respuestas dubitativas, que más que nada son evasivas, también generan este fenómeno de lo que se llama la confesión ficta o la confesión tácita. Y finalmente hay una última clasificación donde en realidad lo que se considera es la declaración en sí misma. Y ahí podemos hablar de lo que se llama la confesión simple, la confesión calificada o la confesión compleja. Yo les voy a dar un ejemplo para que se entienda, porque si no, por ahí llama confusión. Vamos a ver un ejemplo de confesión simple, donde lo que el actor, que es quien propuso la prueba de confesión, dice que le ha prestado una suma de dinero al demandado y que en consecuencia hay una obligación por parte del demandado citado a confesar. Si el demandado dice, sí, efectivamente, yo he recibido de parte del señor Rodríguez la suma de 150.000 pesos. Esto es una confesión simple, que es muy simple. Está diciendo, sí, recibí la suma de 150.000 pesos de manos del actor, señor Rodríguez. Pero también podemos tener lo que se llama una confesión calificada, es decir, califica el hecho en sí mismo. Y entonces responde no solamente diciendo, sí, recibí por parte del actor la suma de 150.000 pesos, sino que va a decir, es verdad, recibí de parte del actor la suma de 150.000 pesos, pero como regalo de cumpleaños, como un obsequio. ¿Por qué se llama calificada? Porque está calificando el hecho. Está diciendo no solo que recibió ese dinero, sino que lo está calificando y está diciendo el concepto de qué recibí ese dinero. Entonces dice, recibí el dinero de parte del actor señor Fernández, 150.000 pesos, pero me lo entregó y yo lo recibí como un obsequio por el día de mi cumpleaños. Ese es un ejemplo claro de lo que sería una confesión calificada. Y luego tenemos lo que se llama la confesión compleja, que es muy parecida, pero la diferencia que tiene es que en la primera y en la segunda, en la confesión simple y en la confesión calificada, no hay ningún tipo de ejercicio de defensa por parte de quien está confesando. Y les voy a dar otro ejemplo donde sí lo hace. El demandado, cuando confiesa, dice, sí, efectivamente yo recibí de parte del señor Fernández, el actor, la suma de 150.000 pesos en concepto de préstamo, pero se los devolví. Acá la cosa cambia. Fíjense que en los tres casos estamos hablando del reconocimiento de haber percibido de manos del actor la suma de 150.000 pesos, pero en el primer caso decimos recibí esa suma de 150.000 pesos y no digo más nada. En el segundo caso, lo que estoy haciendo es la estoy calificando. Dijo, sí,
recibí la suma de 150.000 pesos, pero en concepto de un regalo de cumpleaños. Y en el tercer caso es compleja, porque además de reconocerla me defiendo, y entonces digo, efectivamente recibí por parte del actor señor Fernández la suma de 150.000 pesos, pero ya se lo devolví. Fíjese que son tres situaciones completamente distintas. Una es el reconocimiento liso y llano, sin ningún tipo de condicionamiento. Recibí de parte del actor 150.000 pesos. En el segundo caso, también digo que lo recibí y lo reconozco liso y llanamente, pero lo estoy calificando y estoy diciendo, esto fue un regalo de cumpleaños. Y en el tercer caso, reitero, es compleja porque estoy diciendo lo mismo, lo recibí, pero ya se lo devolví. Esto genera tres situaciones jurídicas de las partes en un mismo proceso totalmente diferente. Porque en el primer caso, si yo estoy diciendo, efectivamente, yo recibí de parte del señor Fernández 150.000 pesos. Y contar, si después digo, y nunca se los devolví. En el segundo caso estoy diciendo que es verdad, pero que no genera ninguna obligación porque es un regalo de cumpleaños. Y en el tercer caso estoy admitiendo también que lo recibí, pero digo tampoco hay ninguna obligación porque ya se lo devolví. Esta sería la otra clasificación de la confesión en estas tres modalidades o formas diferentes. Bueno, hay un punto acá en el programa que habla de la absolución de posiciones. Acá vamos a entrar ya concretamente en la prueba de confesión, procesalmente hablando. ¿Cómo se lleva adelante la prueba de confesión? La prueba de confesión se lleva adelante a través de la confección de un escrito que se llama pliego de posiciones. Pliego de posiciones. Este es un escrito que va a presentar la parte que está ofreciendo o pidiendo la prueba confesional. Antes de que se me pase el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de la prueba confesional, es, como en el resto de las pruebas, dependiendo del proceso de que se trate. Si estamos en un proceso ordinario, como ustedes ya saben, el ofrecimiento de la prueba se hace dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Y si se trata de un proceso sumario, el ofrecimiento de la prueba se hará conjuntamente o en el mismo momento con la promoción de la demanda por parte del actor y con la contestación de la demanda por parte del demandado. Y acá aprovecho para recordar algo que, aunque no ha sido tema mío, lo adelanto porque es una de las preguntas típicas del parcial y no sé por qué razón siempre se equivoca. Metódicamente siempre se equivoca. Y me parece que es porque no prestan atención exactamente a un detalle. Yo recién acabo de decir que el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de la prueba, en el proceso sumario no hay ninguna duda, o sumarísimo. La prueba se presenta, el ofrecimiento de la prueba se hace conjuntamente con el agregado de la documental, que forma parte de la demanda, o en su caso de la contestación, si es por parte del demandado. Pero en el proceso ordinario, cuando lo preguntamos, siempre nos dicen dentro de los primeros 10 días de la apertura a prueba. Y no es así. No sé por qué se confunde. Yo acabo de decir que es dentro de los primeros 10 días a partir del momento en que queda firme el auto de apertura a prueba. Y esto, aunque parezca una soncera, es importantísimo. Lo voy a decir rápidamente porque no es tema mío, pero de alguna manera colaboro para el parcial. La apertura a prueba se notifica por cédula, ustedes ya lo saben. Y dentro de los primeros 5 días de haber sido notificado de la apertura a prueba,
el que es notificado tiene la posibilidad de poder oponerse a la apertura a prueba. Y tiene la posibilidad de pedir al juez que no se abra la causa a prueba porque considera que no hay hechos conducentes ni controvertidos y que en consecuencia lo que pide formalmente es, por un lado, se opone a la apertura de prueba y por otro lado dice declare la cuestión como de puro derecho, porque no hace falta probar nada, no hay hechos conducentes ni controvertidos. Entonces, fíjense, si ustedes dicen dentro de los primeros 10 días de la apertura a prueba, quiere decir que si el juez dice, en un despacho que tiene la fecha de hoy, el juez dice, existiendo en autos hechos conducentes y controvertidos, ordénase la apertura a prueba de la causa por el plazo de 40 días o 30 días, según sea un proceso sumario o un proceso ordinario. Si yo cuento 10 días, los 10 días a partir de hoy, hablamos por supuesto de días hábiles, pero las comienzo a contar a partir de ahora. Mientras que si yo notifico la apertura a prueba, esta diligencia puede demorar 4 o 5 días y quien es notificado tiene 5 días más para oponerse o no. Si no se opone, a partir de hoy corrieron los días necesarios para diligenciarse la cédula y los 5 días que tiene el demandado para poder oponerse. Ahí queda firme el auto de apertura a prueba, no acá, no en la fecha de hoy, cuando hice la cédula, cuando salió la resolución que abría la causa a prueba, sino a partir del momento que el demandado fue notificado, pasaron los 5 días y no se opuso. Ahí queda firme. Y ni les cuento si se llega a oponer, porque si el demandado se opone, vamos a tener todo un proceso hasta que el juez resuelva si abre o no abre la causa a prueba. Y entonces de ahí puede pasar 20, 30 días. Por lo tanto, el momento procesal oportuno para ofrecer la prueba varía sustancialmente. Lo único que tienen de común los dos casos que les comenté es que la prueba se ofrece dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba y no antes. Bueno, sigo con mi tema. Si esto les ha servido, me alegro. Decía entonces que la forma de llevar adelante o de practicar la prueba confesional es precisamente a través de la confección de lo que se llama pliego de posiciones. El pliego de posiciones es un escrito donde quien propone la prueba exige la respuesta del demandado, supongamos que es el actor, exige la respuesta de la contraria con respecto a todas y cada una de esas posiciones, que se hacen bajo juramento y promesa de decir verdad. Y que la característica principal que tienen las posiciones es que son asertivas, son afirmativas, no son preguntas, sino que son afirmaciones. Y les doy un ejemplo para que se entienda. Yo, por ejemplo, si hago un pliego de posiciones, bueno, arriba voy a poner pliego de posiciones, a tenor del cual habrá de poner el demandado fulano de tal, en los autos caratulados, fulano con fulano sobre tal cosa, expediente número tal. Inmediatamente después digo, para que el demandado jure como que es cierto, 2 puntos, para que el demandado jure como que es cierto. Acá estamos viendo entonces que esta prueba de confesión y las respuestas por parte del demandado se entiende que se están haciendo bajo juramento y promesa de decir verdad. Y después hago la primera posición. ¿Y qué puedo poner? Por ejemplo, que el día 27 de octubre del año próximo pasado le entregué en sus manos la suma de 150.000 pesos en dinero en efectivo. Pensé que no estoy preguntando, estoy afirmando, estoy diciendo, en el mes de octubre del año pasado, yo, actor, le entregué personalmente en dinero en efectivo 150.000 pesos.
Y acá viene la respuesta por parte de quien está interviniendo en la prueba confesional. Y puede contestar por sí o por no. ¿Sí o no? Entonces reitero. Pliego de posiciones. El pliego de posiciones es un escrito que contiene una serie de afirmaciones que se llaman posiciones, que deben ser respondidas por quien está contestando en esta prueba confesional. Afirmativas. Y esta es una de las diferencias sustanciales que tienen con el interrogatorio, que ya lo vamos a ver más adelante con la prueba testimonial. El interrogatorio es una pregunta. Fíjense que en el interrogatorio ponemos para que diga el testigo si sabe y le consta tal cosa. Para que diga si sabe y le consta. Le estoy preguntando. En cambio, en las posiciones estoy afirmando. Tal día, de tal mes, de tal año, le entregué en la mano, en dinero en efectivo, la suma de 150.000 pesos. No estoy diciendo para que diga si es verdad. Yo lo afirmo. Él tiene que responder. Estas posiciones, que son cada una de las propuestas que yo hago en forma afirmativa, se llaman posiciones. De ahí el nombre de este pliego de posiciones. El pliego de posiciones, entonces, es un escrito que contiene una cantidad de posiciones que tienen la particularidad de ser afirmativas. ¿Qué otra característica tienen que tener estas posiciones para que sean admitidas? Además de ser afirmativas, tienen que ser claras y concretas. Segundo requisito. Tercer requisito. Tienen que referirse a un solo hecho por vez, solamente uno. Y tienen que ser hechos en los cuales, si bien digo, en los cuales el que está respondiendo ha intervenido personalmente. Con lo cual no podría entonces decir, para que diga cómo es cierto que el día 27 de octubre del año 2019 le entregué la suma de 150.000 pesos y además se lo entregué en dinero en efectivo y además lo hice en un bar que estaba en la calle Colón y La Rioja de Mar del Plata y además en ese momento estaba presente con su señora esposa y el hijo mayor. No. Si yo quiero probar todo esto, tendré que hacer una posición diciendo, para que jure como es cierto, que el día 27 de octubre recibió de mí 150.000 pesos en dinero efectivo. Primera posición. Segunda posición, para que diga cómo es cierto que en la oportunidad citada en la posición anterior estaba en compañía de su señora esposa. Posición número 3, para que diga cómo es cierto que en dicha oportunidad también estaba presente su hijo mayor, el señor fulano de tal. No puedo incluir dentro de la misma posición distintos hechos o distintas características. Entonces, la posición tiene que ser clara, tiene que ser concreta, tiene que ser hecha en forma afirmativa y además no puede referirse a más de un solo hecho por vez. ¿Cuántas posiciones puedo poner? Las que me parezcan. Hay pliego de posiciones que tienen 10 afirmaciones, hay pliego de posiciones que tienen 80 afirmaciones. Depende de la naturaleza y la complejidad del caso que se está ventilando y depende también de lo que yo quiera probar mediante esta prueba de confesión. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, bueno, entiendo. Bárbaro. Sí. Oportunidad. El pliego de posiciones tenemos que distinguir en qué momento ofrecemos la prueba, como dije, distinguiendo si es un proceso sumario o si es un proceso ordinario. Y en algunos casos, como en el proceso laboral, tiene una característica donde el pliego de posiciones hay que acompañarlo con la demanda en sobre cerrado, o hay que acompañarlo con la contestación de la demanda. En el resto de los procesos, el proceso ordinario y el fuero civil comercial, en realidad el pliego de posiciones, sí lo que tengo que hacer es ofrecer la prueba, si no pierdo el momento procesal y obviamente no me van a hacer lugar.
al pedido o al ofrecimiento de la prueba de confesión, como cualquier otra prueba, si está hecha en forma extemporánea. El pliego de posiciones se presenta en sobre cerrado y se puede presentar hasta media hora antes de la audiencia que el juez fije para llevar adelante la prueba de confesión. Entonces, de acuerdo a lo que dije, también adelanto que la prueba de confesión judicial se hace en la sede del juzgado. ¿Y de qué forma? Lo primero que va a hacer el juez es señalar una audiencia, día, mes, año y hora, para que las partes concurran a la sede del juzgado y ahí hagan el acto procesal que se llama absolución de posiciones. Fíjense que estoy hablando de absolver posiciones. Y me estoy refiriendo al pliego de posiciones con las características que les acabo de mencionar. ¿Cómo se notifica esa audiencia que el juez va a señalar para llevar adelante la prueba confesional? Se notifica por medio de cédula. Hoy por hoy también se autoriza notificarla por carta de documento, por telegrama condicionado, en algunos casos por mail, pero en la notificación lo particular es que en todos los casos tiene que ser una notificación fehaciente. En esa audiencia entonces es donde se lleva a cabo esta prueba de confesión. De denominación especial. Puede ser el actor o el demandado, pero en realidad, y esto ténganlo presente porque se pregunta, la particularidad que tiene es que quien ofrece, quien pide la prueba de confesión, quien trajo al juzgado media hora antes en sobre cerrado el pliego de posiciones, se llama ponente. Ponente, independientemente de que sea el actor o el demandado. Y quien va a responder a través de esta declaración o confesión cada una de esas posiciones propuestas se llama absolvente, sin importar si se trata del actor o si se trata del demandado. Entonces, cuando en el programa vemos sujetos, no digan, como muchas veces dicen, actor y demandado. No, actor y demandado en el proceso. Y va a ser actor y demandado desde que inicia el proceso hasta que termina, salvo que haya habido una reconvención. Que la reconvención es una contrademanda por parte del demandado. Y ahí cada parte va a revestir el carácter del demandado. Acá, actor o demandado depende del rol que esté cumpliendo en esa audiencia para producir la prueba confesional, se va a llamar ponente o se va a llamar absolvente. Ponente, reitero, es quien confeccionó el pliego de posiciones y absolvente es quien declara o responde a ese pliego de posiciones. La prueba en sí o la audiencia en sí se llama absolución de posiciones. ¿Por qué se llama así? Porque hay un ponente que la posición y hay un absolvente que la contesta. Entonces, esto se llama audiencia para absolución de posiciones. Bueno, procedimiento de citación, recepción y examen en el código. La prueba de confesión en el código la van a encontrar a partir del artículo 402, creo, hasta el 422, 423, por ahí son 20 artículos. Como dije, se fija una audiencia y esa audiencia señalada por el juez es notificada de forma fehaciente, puede ser por cédula, puede ser por telegrama, puede ser por carta de documento, previamente autorizado por el magistrado, y se lleva adelante en la sede del juzgado. ¿Quiénes están presentes? Las partes. Actor y demandado como ponente o absolvente, con el correspondiente patrocinio letrado. ¿Quiénes están facultados para absorber posiciones? En principio, como dije, los que están facultados para absorber posiciones, el actor,
el demandado, sujetos parte del proceso. ¿Siempre es así? No. Porque en el caso de que haya menores o de que haya incapaces, ahí quienes van a absolver posiciones o van a proponer la posición como ponente van a ser sus representantes legales, de modo que podemos hablar de un curador en el caso de un incapaz o de un tutor en el caso de un menor. También pueden ser sujetos que forman parte de esta audiencia y esta prueba de confesión los representantes, y acá me refiero a los representantes legales, por ejemplo, de jurídicos ideal, si la posición por lo general es propuesta y absuelta por parte del actor y el demandado, o el demandado y el actor. Esto es en la mayoría de los casos. Pero puede ser que se presente para absolver posiciones el representante legal, puede venir el apoderado, pero esto tiene un requisito. Yo puedo citar para absolver posiciones a una sociedad anónima, sí, por supuesto. Ahora, ¿quién va a absolver posiciones? ¿Quién va a responder? Porque obviamente la persona jurídica de existencia ideal no puede presentarse. Entonces los van a hacer sus representantes. ¿Quién puede ser el representante? El gerente. Puede ser el jefe de personal, si se trata de un fuero laboral. Puede ser el gerente comercial, si es un problema de comercialización. En todos los casos hay un requisito que es ineludible. El poder que presente para acreditarse como representante legal tiene que tener específicamente determinada e indicada la facultad para resolver posiciones. Reitero, solamente, aparte de las partes, pueden ser sujetos de la prueba de confesión los representantes legales, de cualquier naturaleza, pero con la condición ineludible e inexcusable de que están facultados para absolver posiciones. Y en esa absolución de posiciones, responder para las afirmaciones que realiza la contraria. Todos estos requisitos, chicos, tienen una razón. Fíjense que cuando estamos hablando de la prueba de confesión, estamos hablando de una prueba que favorece a una y desfavorece a otra. El que está empezando va a resultar desfavorecido por su respuesta. Y quien está proponiendo la posición, la afirmación, va a resultar favorecido. Y esto es muy delicado. Por eso digo, no es la más importante, porque todas las pruebas son importantes, pero esta reviste un carácter muy especial. Y allí entonces todos estos recaudos y estos requisitos necesarios para la prueba de confesión. ¿Cómo se lleva adelante esto? Entonces dije, se fija una audiencia. Esa audiencia obviamente es de comparecencia obligatoria, absolutamente. Y de la única forma que puedo eximirme de comparecer es solamente a través de un certificado que justifique absolutamente mi ausencia. Por ejemplo, si no puedo asistir por causa de enfermedad, tendré que llevar un certificado médico que lo deberé presentar por lo menos 3 días antes de la audiencia, acreditando que estoy imposibilitado de trasladarme y concurrir. A partir de allí hay dos posibilidades que dependen del juez. Una posibilidad puede ser, bueno, vamos a fijar una nueva fecha. Entonces, la audiencia que teníamos para hoy la trasladamos para dentro de un mes, porque en ese certificado médico dice que estoy imposibilitado, que estoy además residiendo en qué clínica o en mi domicilio, indicarlo con precisión, y por qué tiempo no puedo concurrir. Entonces, si el certificado médico dice que durante 15 días tengo que hacer un reposo absoluto con prohibición de concurrir a cualquier lado, se podrá fijar una audiencia para dentro de 20 días o un mes. Si fuera necesaria e imprescindible hacer la audiencia
con la prueba de posición de forma urgente, lo que puede hacer el juez, en este caso, es concurrir al lugar donde se encuentra la persona que va a absolver posiciones, en compañía del secretario o de otro funcionario, y llevar a cabo esta prueba de confesión en el lugar donde se encuentra la persona que acreditó la imposibilidad de concurrir a la audiencia judicial. A ver, ¿qué más tenemos acá? Fíjense que yo dije que el pliego de posiciones se puede presentar hasta media hora antes, no después, que además se tiene que presentar en un sobre cerrado, con la firma, la solapa, de la parte que propone la audiencia o del abogado que lo represente, pero media hora antes. Este es el límite. ¿Por qué es esto? Porque de no ser así, yo podría tener dos pliegos de posiciones, uno en el bolsillo derecho, otro en el bolsillo izquierdo. Entonces digo, si viene, saco el sobre del bolsillo derecho. Si no viene, saco el sobre del bolsillo izquierdo. La diferencia es que el sobre del bolsillo izquierdo que voy a sacar cuando no venga va a ser lapidario, absolutamente. Porque no se olviden que si no viene, como dije hace un rato, el juez lo tiene por confeso. Si bien admite prueba en contrario, en principio lo tiene por confeso, que sería lo que llamamos hace un rato la confesión tácita o la confesión ficta. Entonces puedo elegir el sobre de las posiciones sujeto a que la parte venga o no venga, y esto rompe con el principio de bilateralidad, rompe con un principio ético, y también estaría otorgando ventajas a una de las partes, cosa que en un proceso que se presenta no es admisible. En consecuencia, esa es la razón por la cual el pliego de posiciones tiene que entregarse en secretaría con una antelación no menor a media hora. Entonces tenemos un espacio temporal entre la media hora antes de la audiencia y la media hora de tolerancia posterior. Hay una hora entre la presentación del pliego de posiciones y la determinación si el citado vino o no vino. Esa es la razón por la cual se tiene que presentar con media hora de anticipación. Cosa que no ocurre en el caso del interrogatorio. El interrogatorio yo lo puedo hacer hasta verbalmente, y también el interrogatorio lo puedo abrir en el mismo momento de la audiencia. Pero claro, la posibilidad de poder fabricar entre comillas una prueba de confesión con los efectos que tiene, que realmente son muy importantes y que vamos a ver, admite entonces este tipo de recargos, media hora antes. La forma de las posiciones ya las dijimos. El artículo 412 habla de las posiciones impertinentes. ¿Qué son las posiciones impertinentes? Son aquellas posiciones que no hacen a la cuestión, que son impertinentes porque pueden ser ofensivas, porque de alguna manera comprometen la honorabilidad de la parte que va a confesar, o sencillamente porque no son relevantes. En estos casos, lo que ocurre generalmente es que el juez no la admite. Simplemente dice, esta posición no es admitida, continuemos con la siguiente. Pero si el juez no lo hiciere, la persona que está absolviendo posiciones, la persona que está confesando y respondiendo, sí puede decir que se abstiene de responder porque esta posición la considera inapropiada, ofensiva e impertinente, al riesgo de que esto se entienda como una respuesta dubitativa. Yo hace un rato dije que una de las formas de conformar la confesión ficta son el no contestar o las respuestas dubitativas. Pero no importa, hay que hacerlo igual y después veremos si lo continuamos en la segunda alzada o por ahí podemos proponer un incidente de nulidad.
Pero lo cierto es que cuando la posición, la afirmación es impertinente, o no es relevante, o no hace la cuestión de fondo, me puedo negar a declarar, sí dejando constancia de que no es esta posición, porque la considero impertinente y creo que no colabora para la resolución final de la cosa. A ver, ¿con qué sigue esto? Hay un límite, yo diría, de distancia, porque en realidad, como dije hace un rato, todos tienen la obligación de concurrir a la audiencia para llevar adelante esta prueba de confesión. Están eximidas aquellas personas que vivan a más de 300 kilómetros. Los que viven a más de 300 kilómetros, la prueba de confesión no se puede hacer, sino que lo que se hace es a través de un oficio o de un exhorto al que se le acompaña el acto de posición, como dije, firmado y en sobre cerrado, y se puede remitir al juzgado de lo que sería extraña jurisdicción. Por ejemplo, tenemos que absorber posiciones y quien viene a ser citado para absorber posiciones vive en la ciudad de Bahía Blanca, está a 500 kilómetros. En ese caso puede ser eximido de concurrencia. Lo que no puede ser es eximido de presentarse para absorber las posiciones. Y en este caso, como dije, se hace un oficio, a ese oficio se le anexa el pliego de posiciones y se hace una rogatoria para el juez que resulte competente. En este caso será por razón de turno del Departamento Judicial de Bahía Blanca. ¿Para qué? Para que fije audiencia, para que lleve adelante esta prueba confesional y luego nos remita el acta con las posiciones y las respuestas que hemos tenido por parte de la solvente para cada una de ellos. ¿Qué pasa si quien tiene que absorber posiciones se tiene que ausentar del país? Bueno, en este caso tiene que avisar con tiempo suficiente, tiene que justificar la ausencia del país e intentar y dejar a criterio del juez si se adelanta la fecha de la audiencia para resolver posiciones o si se atrasa. Pero lo cierto es que no se puede ausentar del país y después decir, mire, en realidad yo en este momento me encontraba tomando sol en Cuba, así que por eso no pude venir. Y trae el pasaje, la cuenta del hotel, bueno, esto no se justifica. Lo que tengo que hacer con la antelación suficiente es presentar un escrito, decir en ese escrito que me veo imposibilitado de poder concurrir, porque ya tengo previsto un viaje al exterior, probarlo y decirle al juez que fije una nueva audiencia. Esa nueva audiencia puede ser adelantarla o retrasarla. Pero lo cierto es que no puedo ausentarme del país sin justificarlo y sin denunciarlo, porque en ese caso lo voy a tener como confeso, por la sencilla razón de que no compareció. La confesión extrajudicial, que es aquella confesión que se lleva a cabo entre las partes fuera del asiento del juez. Es el caso típico en que una de las partes, que por lo general este tipo de confesión es espontánea, no es provocada, no es común que eso ocurra, no es común, pero podría llegar a pasar, donde una de las partes le dice a la otra, mirá, ya que estamos acá, yo quisiera confesar. Bueno, ¿y dónde estamos? ¿En la facultad? Bueno, lo hacemos acá en la facultad, vamos a un aula que lo hacemos en la facultad, o en cualquier otro lado, pero siempre fuera del asiento del juzgado. Entonces estamos en persecución extrajudicial. ¿Cuáles son los recaudos y los requisitos para que esta confesión extrajudicial tenga efectos como prueba? La concurrencia solo de las partes, por supuesto, que no es suficiente. Entonces, como ustedes ya se imaginarán, la única forma de darle valor probatorio a una confesión extrajudicial va a ser con la presencia de testigos. 2 testigos por lo menos, donde vamos a elaborar el pliego de posiciones, escrita, hasta manualmente lo podemos hacer. Vamos a ir leyendo las posiciones y
bajo promesa y juramento de decir verdad, la otra parte va a confesar, o sea, va a absolver esas posiciones. De todo esto se va dejando constatar que va a ser suscrita por todos, va a ser suscrita por el ponente, va a ser suscrita por el absolvente y va a ser suscrita por los testigos. Es la única manera en que de alguna forma le podemos dar a esta confesión extrajudicial el carácter de prueba, y por lo tanto tendrá una fuerza probatoria que ya veremos cuáles son los alcances. Bueno, ¿qué otra cosa nos queda? Hay un punto acá que dice la declaración de parte en los proyectos de reforma. El concepto. En realidad, por impulso de algunos juristas muy conocidos, uno de ustedes ya los conoce, como puede ser el doctor Roland Arasi, como puede ser el doctor Morelo, juristas y procesalistas de renombre, hay un proyecto de reforma para el Código Procesal Civil y Comercial que data del año 1993. Y en realidad este proyecto apunta, fíjense ya desde aquella época, a la insuficiencia o la ineficacia del procedimiento actual, el procedimiento judicial actual. Pero creo que ni siquiera hace falta comentarlo minuciosamente. Hoy por hoy, la Administración de Justicia adolece de muchísimas fallas, sea por un cúmulo de trabajo, sea por insuficiencia personal, sea por falta de elementos tecnológicos, no importa. Pero la realidad es que muchas veces resulta insuficiente, ineficaz y a veces tardía, con lo cual ya no sirve. Yo les quiero recordar que dentro del proceso, ustedes ya han visto, hay una serie de principios que hacen ustedes recordarán del proceso de bilateralidad, ustedes recordarán el principio de contradicción, pero hay un principio que es uno, a mi juicio, de los más importantes, que es el principio de inmediatez. Y esto significa nada más y nada menos que la presencia judicial del juez, la presencia personal del juez. Inmediatez es eso, es el contacto del juez con las partes. Y esto es absolutamente importante y yo diría necesario. Ustedes han visto que en muchos países desarrollados, donde los sistemas judiciales son mucho más modernos que el nuestro, además de estar muy reducida la intervención escrita, ha tomado mucho auge la intervención personal, la oralidad. Y para que haya oralidad y para que haya presencia, es necesaria la concurrencia del magistrado y la inmediatez, la forma de tomar contacto personal del juez con cada una de las partes. A esto apunta precisamente esta reforma del año 93, que todavía lamentablemente no se ha efectivizado. Pero uno de los temas que trata es precisamente la posibilidad de reemplazar la prueba de confesión. Y reemplazar la prueba de confesión por la declaración directa de las partes, sin tanta formalidad, sin necesidad de presentar un pliego de posiciones, sin necesidad de que sea todo en forma afirmativa, sin necesidad de cumplir con tantos requisitos que en definitiva lo único que hacen es entorpecer y ralentizar el proceso. Es por eso que esta propuesta lo que trata es la posibilidad de considerar reemplazar la prueba de confesión por la declaración directa para la audiencia. Y que las partes puedan declarar espontáneamente y puedan responder preguntas de la otra parte. Ahora, face to face, cara a cara. Yo pregunto, usted me responde. Yo propongo esto, usted confiesa. Y también, por supuesto, la posibilidad de las repreguntas. Y obviamente la facultad del juez de poder pedir aclaraciones de esas respuestas,
la posibilidad de poder preguntar directamente a la parte y cumplir con esto que mencioné hace un rato, que es nada más ni nada menos que el principio de inmediatez, contacto personal del juez con las partes. A esto se refiere así muy groseramente y muy rápidamente el punto que dice declaración de parte en los proyectos de reforma. Este es el concepto del texto. Con respecto a lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido, que no haya quedado claro? No. Bueno, lo que quiero que tengan especial consideración en lo que hemos visto hoy, fundamentalmente en las clases de pruebas de confesión que hay, fundamentalmente en la forma como efectivamente se lleva adelante la prueba de confesión, qué significa el pliego de posiciones, cuáles son las características, cuál es la obligatoriedad de comparecencia y cuál es la sanción si no comparece, qué es la confesión judicial y la confesión extrajudicial, cómo se tramita una y cómo se tramita la otra, porque entendiendo esto vamos a entender después dos puntos que yo diría que son la columna vertebral de la prueba de confesión, que esto es la confesión expresa y cuáles son sus efectos, cuál es su fuerza probatoria, y también la confesión ficta o la confesión tácita y cuál es su fuerza probatoria. Necesariamente tenemos que entender esto y tener bien en claro de qué se trata la prueba de confesión para seguir adelante con estos puntos que vamos a tratar en el día de mañana. Mañana vamos a seguir con el tema de la fuerza probatoria de la confesión expresa, cuáles son sus efectos. Vamos a hablar también sobre la prueba, la confesión tácita, cuáles son sus efectos, y seguramente si tenemos tiempo vamos a arrancar con la prueba testimonial, hasta donde nos dé el tiempo. A partir de pasado mañana continuará con el tema de punto 2 de la bolilla 7, la prueba testimonial, la doctora Adriana Comiso. Nosotros vamos a saber mañana a ver hasta dónde llegamos. Lo que quiero es quedarme tranquilo que todo esto se entendió, y si algo no quedó claro, bueno, anoten la pregunta y mañana lo charlamos. Así que bueno, chicos, yo termino acá con la clase de hoy y quedamos comprometidos para mañana a las 13:15 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Lo que les voy a pedir, no, por favor, lo que les voy a pedir es que prendan la cámara, porque la verdad me resulta un poco aburrido estar hablando con los nombres nada más ahí. Y yo creo que las clases tienen que ser un poco más participativas. Ahí está, tiene razón. No lo digo, Hola. no lo digo por mí, lo digo por ustedes, para que tengan oportunidad de disfrutar un poco más esto y tengan también la oportunidad de participar, porque en definitiva las clases son eso, si no se transforma en un monólogo. Y yo de monologuista no tengo nada, soy dialoguista. Así que espero que la aprendan un poco más. Elina Romero, voy a ver si hoy te mando un mail o a más tardar mañana respondiendo tu consulta. Dale. Está bien, doctor, no hay apuro, gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana a las 13:15. Gracias Chao, por la hasta concurrencia. mañana. Muchas gracias, doctor. A usted. Chao, Muchas hasta mañana. gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, gracias.